Muy bien, pues hoy continuamos con la serie de Eclesía. Hemos visto ahorita dos temas. El primero fueron los orígenes. Vimos cómo por ahí, desde que estaba Adán y Eva, que Dios preparó la simiente de la mujer, de la cual nacería el Mesías, y que Dios escogió a un hombre llamado Abraham, ¿verdad?, para que fundara una nación de la cual ahí iban a ser el Mesías, el Salvador del mundo. Y después vimos también el segundo tema, que fue la persecución de los cristianos, ¿verdad? Vimos por ahí cómo esto desencadenó que el evangelio fuera esparcido por todo el mundo, como Dios había dicho ahí en Hechos 1:8, que me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces, ahorita me gustaría ver un pequeño repaso de estos dos temas que vimos anteriormente y luego ya ahondar en este tema nuevo el día de hoy. Entonces, como les mencioné, ahorita vimos cómo de Abraham nació el pueblo de Israel, y de Israel, que era el pueblo judío, el pueblo israelita, de ahí nació Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, la iglesia cristiana de hoy en día está formada por seguidores de Jesús. La iglesia cristiana no es una religión como el hinduismo, como el budismo, tampoco es una secta como otras que hay y que proliferan aún en nuestros días. El cristianismo más que todo es una relación personal con Jesús y con Dios, la cual es una relación viva de comunión, de oír y escuchar, así como usted escucha y platica con su cónyuge, igual tú y yo también podemos hablar con Dios a través de Jesús, porque hemos sido nacidos de nuevo. Entonces, el cristianismo es una relación personal con Dios. El ir a la iglesia no te hace cristiano. Así como ponerte una bata de doctor no te hace doctor. Entonces, necesitamos nacer de nuevo. Y el tema de hoy se llama la decadencia. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más acerca de él, después de que vayamos repasando estos dos primeros temas, algo rápido. Entonces, recordemos que Dios escogió a Abraham para fundar la nación de Israel, y obviamente que ahí viene el judaísmo, del cual nació el Mesías. Y el pueblo judío tenía lo que es el Tanaj, que eran 24 libros sagrados del judaísmo, donde viene, por ejemplo, la Torá. La Torá significa la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa es la Torá. Y venían también pues los profetas y las escrituras. Todos estos libros, que prácticamente es como si fuera el Antiguo Testamento de nuestras Biblias, que es lo que estudiaron en su momento Jesús, todos sus discípulos, y de ahí proviene el cristianismo. El cristianismo se llamó cristianos a los seguidores de Jesús porque prácticamente les decían como que pequeños cristos, que se parecían mucho en su carácter a Jesús. Y eso es lo que debemos también tú y yo reflejar, el carácter de Cristo en nuestra vida. Y sé que nos falta bastante. Digo, yo soy el único que me falta mucho. Todos y cada uno de nosotros tenemos mucho camino que recorrer para que nuestro carácter refleje el carácter de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura, al varón perfecto, que es Jesús. Entonces, el Tanaj, que era lo que estudiaba todo el pueblo de Israel, Jesús incluido, de ahí estaban lleno de profecías acerca del Mesías, acerca del nacimiento de Jesús, del Salvador del mundo. Y de ahí, del judaísmo, proviene el cristianismo prácticamente, que ya después, aunado a los apóstoles, discípulos, compusieron y escribieron por inspiración del Espíritu Santo todas las cartas pastorales, Pablo, Pedro, Juan, todos ellos, y a través hicieron un canon de la Biblia, que es todo el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto de Dios con el hombre. Entonces, ahorita vamos a ahondarnos
en Hechos capítulo 2, verso 42. Dice la Biblia: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Estas eran unas características de la iglesia inicial. Y es lo que tú y yo también tenemos que procurar, si somos parte de la iglesia. Tenemos que mantenernos firmes en la Escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios, en la enseñanza que nos dejó Jesús y sus discípulos a través del Espíritu Santo que ellos escribieron por inspiración divina y que es para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento espiritual. Y tenemos que apegarnos a la Biblia, que debe ser nuestra norma de fe y de conducta el día de hoy. No apartarnos ni a diestra ni a siniestra, porque aún en nuestros días, así como en la época anterior, se infiltraron muchas herejías, muchas cuestiones de iglesia que no son bíblicas y que están infiltradas allí y que desvían muchas veces a las personas de la verdad de Jesús. Entonces, es por eso que tú y yo tenemos que aprender a mantenernos firmes en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, el congregarnos, el estar adorando a Dios juntos, también en oración, en el partimiento del pan. Es por eso también que tenemos que convivir juntos. Es por eso que en los grupos de hombres, en el grupo de mujeres, pues nos reunimos ahí en un restaurante. Dices, pues en un restaurante, sí, pues para comer juntos también y pasar un tiempo de comunión, de compañerismo y podamos aprender unos de otros, escucharnos, hablar un poco, porque de repente no es lo mismo estar por ejemplo, ahorita que estamos reunidos, que no podemos hablar tal vez todos juntos, pero ahí podemos alrededor de la mesa, comiendo, platicando y dando nuestros puntos de vista sobre determinado tema. Es enriquecedor. Entonces, los primeros cristianos eran discípulos. O sea, no eran cristianos solamente de domingo, sino que dice la Biblia que ellos estaban en la comunión unos con otros, se reunían en el templo y por las casas a estudiar la palabra de Dios. Y es por eso que tú y yo también tenemos que tener esa característica. Es por eso que el día de hoy, no saben si los que hayan verificado su WhatsApp en el grupo de Devocional Lebrón, les mandé unas muestras de cómo yo hago en lo personal el devocional en mi tiempo. O sea, no digo que lo hago todos los días, pero procuro hacerlo al menos unos 4 o 5 días a la semana. Para no interferir, ¿verdad?, en que Dios hable a mi vida a través de su palabra y que esa palabra pueda ser práctica en nuestra vida diaria. Al final de cuentas se trata de eso. De nada nos sirve que tengamos mucho conocimiento de homilética, hermenéutica, profecía y hebreo, arameo, griego. No. La Biblia se trata de cómo nos puede ayudar en mi vida, en mi matrimonio, en mis relaciones personales, con mi cónyuge, con mis hijos, con Dios. De eso se trata. ¿Cómo puedo practicar la Biblia a mi día a día? Entonces, es por eso que estamos ahorita trabajando en un proyecto de pan de vida. Que vamos a regalarles un diario, una libreta, donde todos vamos a estar leyendo prácticamente un capítulo al día. Serían de lunes a viernes, un capítulo diario. Y ese capítulo, la idea es que tú y yo podamos seleccionar un versículo o 2 o 3 versículos que nos hayan gustado, que Dios nos haya hablado, que nos hayan parecido interesantes y que podamos meditar en ese versículo y que podamos decir, bueno, este versículo, ¿cómo lo voy a aplicar a mi vida diaria el día de hoy? Que podamos tener una aplicación práctica a mi día a día y que podamos terminar con una oración. Pero eso ya vamos a verlo en su momento. Entonces, volviendo otra vez a cómo era la iglesia, ellos tenían comunión unos con otros, platicaban, oraban, y es por eso que tenemos que apegarnos a lo que la Biblia nos dice. Entonces, debemos mantenernos firmes en la enseñanza de la palabra de Dios. También debemos de esforzarnos por reunirnos en grupos de mujeres de fe, de hombres de valor, en el grupo de jóvenes que apenas están empezando ahorita
a reunirse por vía Zoom, tener comunión, comer juntos, como nos dice aquí en Hechos 2:42. Entonces, dice, y en la oración. Es algo que también tenemos que empezar a incorporar. Ahorita, a partir, si Dios quiere, nos permite vida y salud, a partir del otro año, queremos que el primer domingo de cada mes podamos hacer un esfuerzo todos y estar media hora antes para orar todos juntos como congregación. Sé que oramos cada quien en lo particular, en el tiempo que tengamos disponible, y está bien, y síganlo haciendo, que cada quien tenga sus momentos de oración privados, pero también es importante que podamos aprender a orar en comunidad. Y es por eso que a partir, si Dios quiere, el próximo año, el primer domingo de cada mes, podamos venirnos media hora más temprano y aquí estar orando todos con un solo propósito y un mismo sentir. Entonces, ¿por qué hacemos todo esto? Porque queremos ser una iglesia bíblica. Queremos apegarnos a lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Después de que se formó la iglesia, 50 días después de que vino el Espíritu Santo, y en el día del Pentecostés, cuando estaban reunidos en el aposento alto, vino la persecución de la iglesia. Empezaron a perseguir a la iglesia, y eso lo podemos ver también en Hechos, capítulo 7, versículos 52 al 60, y dice la Biblia, cuando apedrearon a Esteban, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano les anunciaron la venida del justo, hablando de Jesús, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Aquí está hablándoles a los líderes religiosos del judaísmo, los fariseos, saduceos, escribas. Al oír esto, dice, rechinaban los dientes y se montaron en cólera contra él. Estaban bien enojados. Imagínate, para rechinar los dientes de lo enojados que estaban, porque pues estaban diciendo la verdad. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó Esteban, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos se abalanzaron sobre él. Le sacaron a empujones fuera de la ciudad y comenzaron a lanzarle piedras. Los acusadores le encargaron sus mantos al joven llamado Saulo, que después Dios lo habló, que era Saulo de Tarso, que se convirtió en el apóstol Pablo. O sea, Pablo estaba ahí antes de ser llamado por Jesús. Él estaba sobre la iglesia. Quería destruir a la iglesia porque pensaba que eso era lo correcto. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Y luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. Y aquí estamos viendo el primer mártir de la iglesia, de la persecución. Y la persecución se arreció contra todos los seguidores de Jesús. A partir de esa época, primeramente fueron perseguidos por todos los líderes religiosos del judaísmo y posteriormente por todo el imperio romano, como ya lo sabemos. Y empezaron con amenazas, les prohibieron que hablaran de Jesús, los torturaban, los encarcelaban y después los mataban. Comenzaron a azotarlos, matarlos, y el número de seguidores de Jesús iba en aumento. Unos creyeran que con eso iban a bajar el número de cristianos. Al contrario, al estar huyendo, ellos iban compartiendo el mensaje de salvación y más gente se iba convirtiendo en seguidores de Jesús. Entonces la persecución oficial de la iglesia comenzó en el año 64 después de Cristo. Y el emperador romano llamado Nerón mató cerca de 2 millones de personas, seguidores de Jesús. Ellos fueron quemados en parques públicos, fueron lanzados en el Coliseo romano a las fieras, a los tigres, para ser despedazados, ¿verdad? Junto con sus hijos, sus familias.
Ellos realmente pagaron un precio sumamente alto por seguir a Jesús. O sea, pagaron un precio con su propia vida. ¿Qué estás tú y yo dispuesto a llegar por seguir a Jesús? ¿Estaremos dispuestos a dar nuestra propia vida por seguir a Jesús? El día de hoy, lamentablemente, hay tantas personas que dicen, ya no voy a la iglesia porque no me saludó fulanito y menganito. ¿Sabes qué? Ya no voy a ir porque pues, no tienen aire acondicionado. No, ya no voy porque batallo mucho para estacionarme. No, ya no quiero ir a la iglesia porque aquel fulanito no aceptó una salida mía. Ya mejor no voy. Y ahorita, por cualquier cosa, muchas veces y muchas personas dejan de asistir a la iglesia por cosas tan mínimas como esas que acabo de mencionar. Siendo que en el pasado la gente estaba dispuesta a morir y a entregar sus propias vidas por no negar a Jesús. Fíjate, qué cosa tan irónica. Entonces, ¿qué harías tú si te hubieran llevado al Coliseo Romano para ser devorado por los tigres y los leones? ¿Hubieras negado a Jesús? Si te dijeran, o niegas a Jesús o matamos a toda tu familia y a tus hijos y los entregamos a los tigres para que sean despedazados, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo? ¿Te mantendrías firme o seguirías confiando en Jesús? Recordemos lo que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya voy a estar con Él, ya no voy a sufrir aquí en la tierra, ahora voy a estar en su presencia. Entonces, recuerdo una vez que fui a Cuba, cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, en Cristo para las Naciones. Fuimos a Cuba a un viaje corto de misiones, 15 días. Y fuimos a varios poblados de Cuba. Y en una de esas nos tocó ir a la sierra prácticamente. Y allí fuimos a una iglesia así chiquita, con un tejabán. Y mejor estaba lloviendo bastante. Y llegamos nosotros temprano. Y de ratito empezaron a llegar la gente, los niños, los adultos, y todos empapados. Habían caminado hasta 2 horas para poder llegar al servicio y adorar a Dios. Y ya después que hubo llegado la gente y empezamos el servicio, al ver a los niños cómo adoraban a Dios, a la gente cómo amaba a Dios y se entregaba a la adoración, dije, oye, no, pues uno que va a enseñarles, yo mejor voy a venir aquí a aprenderles. ¿En serio? O sea, totalmente gente que ama a Dios. Y Cuba es un país con tantas carencias que no tiene idea. Eso fue hace 20 años que fui. Y me acuerdo que en aquel entonces, fíjate lo que me sucedió. Íbamos ahí con el grupo de estudiantes del Instituto Bíblico. Y nos tocó un día de descanso ahí en las playas de ahí de La Habana, de Varadero. Y se acerca un muchacho con otros. Dile, oye, mira, ¿cómo ves? Y yo ahí con otro amigo. Y me señala a una joven. Una joven muy simpática, muy bonita. O sea, dice, es mi esposa. $10, ¿cómo ves? O sea, me estaba vendiendo a su esposa por $10. Imagínate la necesidad que tiene este país. Vendían. Y si no te gusta ella, tengo un catálogo. ¿Cómo la quieres? Morena, delgadita, alta, como la quieras. Negrita con ojos verdes, pelirroja, rubia, morena. Como tú me la digas, te la consigo. O sea, así. Para que vean la necesidad económica de estos países. O sea, tremendo. Si eso pasó hace 20 años, ahorita no quiero ni pensarlo. ¿Cómo está? No quiero ni pensar. Nosotros nos habíamos llevado chocolatitos chiquitos, porque nos habían dicho que pues, muchos niños no habían probado, y en verdad muchos niños no habían probado un chocolatito. Y llevábamos muchos chocolatitos. Nos fuimos con las maletas llenas y allá con la finalidad de regalar todo lo que llevábamos, más que traernos nuestra ropa puesta, y así fue. Íbamos con las maletas llenas, regalamos la ropa, llevábamos los dulces, y los niños se venían por un chocolatito que jamás habían probado en su vida. La verdad que tú y yo somos tremendamente bendecidos. Y a veces la comodidad o el exceso de que nos ha ido bien económicamente nos hace olvidar de Dios.
nos hace olvidar de Dios. Y no debe ser así. Por eso Moisés le dijo al pueblo de Israel, cuando entres a la tierra prometida, que yo te juré que le daría a tus padres, y que te empiece a ir bien, y que tus graneros estén llenos, y que te vaya bien económicamente, no te olvides de Jehová tu Dios, que Él te sacó de la tierra de Egipto, de tierra de esclavitud. No te olvides de dónde vienes. O sea, tú y yo no debemos de olvidarnos de dónde Dios nos rescató. Porque tú y yo estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Y tenemos que estar conscientes y con los pies en la tierra de dónde venimos y de dónde nos sacó el Señor, para poder darnos la salvación que con nada pudiéramos pagar tú y yo. Entonces, hoy tenemos la bendición de dormir en camas bien cómodas, qué bueno, con aire acondicionado, tener una estufa. Allá muchas veces cocinaban con leña, o sea, y a veces no lo valoramos. Los cristianos de antes, pues andaban a pie, en caballo, en burro, o sea, no había clima, y sin embargo ellos nos dejaron un precedente, porque ellos anduvieron en naufragios, en tribulaciones, en persecuciones, pero ellos pavimentaron el camino, y que no se nos olvide que ellos pagan un precio muy alto para que tú y yo pudiéramos tener acceso a la palabra de Dios el día de hoy. Entonces, después de la persecución fueron esparcidos los cristianos por todos lados, llevando el evangelio por donde ellos iban. Ya después de que empezaron a morir todos los discípulos, los apóstoles, empezaron a meterse herejías, que después vamos a ver ese tema. Algunas de ellas. Se levantaron los padres de la iglesia, entre los cuales estaban los padres apostólicos, que fueron discípulos directos de los apóstoles, los padres apologistas, que defendieron la fe ante los gobernantes y la gente incrédula, los padres polemistas, que defendieron la doctrina de las herejías de la época, y los teólogos científicos, que eran estudiantes sistemáticos de la teología. Entonces, algunos ejemplos de ellos, de estos padres de la fe, es Policarpio de Antioquía, Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, Orígenes, Tertuliano, Justino Mártir, Agustín de Hipona y muchos otros más, que si pudiéramos nos llevarían varios años estudiar cada uno de ellos y todo lo que ellos aportaron al cristianismo de nuestra época actual. Hoy te vamos a empezar a ver el tema, que es la decadencia. El tema de hoy se llama la decadencia. Entonces, ya después de que pasamos a ir los padres de la fe, cerca del año 300 y 330, entre esa época, se levantó un emperador. ¿Quién fue Constantino y por qué cambió la historia del cristianismo? Ahorita vamos a hablar algo acerca de Constantino. Entonces, antes de iniciar con Constantino, hay dos cosas que son imprescindibles para que haya cualquier alternativa. Antes estaba el Imperio Romano, y el Imperio Romano hacía y deshacía como él quería. Pero en eso se empezó a levantar lo que es el cristianismo como una alternativa visible y comprensible, y mucha gente era atraída por el cristianismo, por ese estilo de vida. Y era muy distinto a lo que el Imperio Romano proveía a todos los ciudadanos y a los pueblos conquistados. Entonces, aquí vemos cómo el cristianismo era una alternativa de vida a la que se vivía actualmente en esta época del Imperio Romano. Entonces, la Iglesia apostólica y postapostólica desarrolló justicia en sus comunidades. O sea, la Iglesia empezó a tener un estilo de vida justo, de tal forma que los primeros cristianos no necesitaban que interviniera el Estado o el Imperio Romano para poner en práctica el reino de Dios. Ellos empezaban a tener una buena comunidad, una buena relación unos entre otros, y ellos habían descubierto a un nuevo rey, que es Jesús, al cual ellos rendían su vida totalmente hacia Él. Entonces, aquí vemos en Gálatas, dice, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado.
para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos. O sea, tú y yo éramos esclavos del pecado, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestra guía, encargando de conducirnos a Cristo. O sea, todo lo que es el Tanaj, que les dije que es la Torá, los profetas, todo eso del Antiguo Testamento. La ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a esa guía, ya no estamos sujetos a la ley. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, entendemos ahora que la fe es por gracia, no es por obras. Porque tú y yo no podemos hacer nada en absoluto para poder comprar la salvación. Es un regalo inmerecido. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. O sea, antes había gentiles que eran los que no eran judíos y los judíos. Ahora todos somos descendientes de Abraham. Somos judíos adoptados, por decirse así. O sea, ahora todos somos hijos de Abraham. Somos herederos de las promesas que Dios le había dado a Abraham, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, la iglesia en sus primeros tiempos no era una aliada del Estado, más bien era perseguida por el Estado, por el Imperio Romano. Pero en una serie de eventos que sucedieron en el siglo IV, cambiaron la cara del cristianismo para siempre. Por eso debemos de presentar a Flavio Valerio Aurelio Constantino, conocido como Constantino el Grande, emperador del Imperio Romano entre el 306 y el 337 después de Cristo. Aquí vemos cómo Constantino cambió prácticamente la historia del cristianismo, porque ahí fue un parteaguas en la historia del cristianismo antes y después de Constantino. Viendo un poco de historia acerca de Constantino, antes de anteriormente el Imperio Romano se dividía en cuatro emperadores, 2 Césares y 2 Augustos, y Constantino heredó uno de ellos. Era uno de los 4 emperadores, y él iba a pelear una batalla ahí en el puente Milviano, y Constantino oró a su dios solar, fíjate, no oró a Dios. Y se dice que le apareció una cruz sobre el sol al poniente con la inscripción: con este signo vencerás. Era una cruz. O sea, él oró a su dios romano y él vio en una visión una cruz. Al día siguiente Constantino salió a la batalla y tras un estandarte de la cruz venció en la batalla y supuestamente después se convirtió al cristianismo. Ahorita vamos a ver un poco más de esto. Naturalmente la historia nos narra que a raíz de este suceso el cristianismo ya dejó de ser perseguido, ya empezó a ser tolerado, y ahí en teoría pues los cristianos dijeron: ¡ay, qué padre!, ¿no? Pues hasta cierto punto sí. Constantino trajo cosas muy buenas, pero también trajo cosas muy malas. Y ahorita vamos a ver algo acerca de cada una de ellas. Entonces, naturalmente, tal victoria de Constantino trajo para la cristiandad que la conversión de él, pues trajo un alivio, ¿verdad?, a los cristianos. Pero realmente, si vemos, Constantino no se convirtió realmente en el sentido bíblico. Constantino sabía que había muchísimos cristianos, se habían proliferado por todo el reino de Roma, y por donde a raíz de la persecución se habían demasiados cristianos por todas las regiones. Entonces
Constantino, como todo político, trató de usar eso para sus fines de poder consolidarse él como un solo emperador y deshacerse de los otros tres y ponerse él como el emperador único, ¿verdad? Entonces, aquí en la historia, y todo eso viene en la historia, si podemos ver que los historiadores admiten que la conversión de Constantino fue por conveniencia, algo político. Aunque en los últimos días se dice, no sabemos porque o sea, realmente vemos lo que la historia nos dice, lo que está escrito, pero sin embargo solamente Dios es el único que sabe si al final de sus días se convirtió realmente o no, ¿verdad? Eso solamente le corresponde a Dios. Pero aquí nos dice que la más clara indicación de que su conversión no fue genuina en el inicio de su vida puede notarse en el hecho de que después de su supuesta conversión cometió varios asesinatos. O sea, ya después de que supuestamente se convirtió al cristianismo, él mató a varias gente. Y todos sabemos que un cristiano pues, no debe matar a las personas. De acuerdo con las escrituras, ningún homicida tiene vida eterna. Eso viene en 1 Juan 3:15. Entonces, también Constantino pues tuvo varios matrimonios, no fue uno solo. Primero se casó con Minervina, de quien engendró un hijo llamado Crispus, y su segunda esposa, que se casó con ella por conveniencia y alianzas políticas, que se llamó Fausta, le dio 3 hijas y 3 hijos. Crispus, que fue el primer hijo de la primera esposa, fue un gran guerrero, fue un ayudante de su padre en las batallas, pero en el año 326, después de dirigir en el concilio de Nicea, Constantino hizo matar a su hijo, al de la primera esposa, supuestamente porque se había enamorado de la segunda esposa, y muchos piensan que eso lo hizo su segunda esposa para poder deshacerse del hijo de la primera esposa para que sus hijos pudieran heredar el trono de Constantino. No sabemos a ciencia cierta qué fue, pero eso que le estoy diciendo son hechos reales. Las motivaciones no lo sé, uno nada más está especulando, pero de que asesinó a su propio hijo, o sea, eso es innegable. Dice la historia que Crispus se enamoró de Fausta, mujer de su padre, que al menos eso fue lo que declaró la esposa, pero eso, como le digo, pudo haber sido para que se deshiciera de su hijo. En fin, estos no son los únicos homicidios que cometió el emperador Constantino, sino que también decretaba la muerte, mandó matar a Licinaus, su sobrino, y a Liciano, esposo de su hermana, a pesar de que le había prometido que le perdonaría la vida. Entonces, aquí vemos como que Constantino tuvo no sé si han visto una película que se llama Matrimonio por Conveniencia, que se casó un francés con una estadounidense pues para obtener la ciudadanía, ¿verdad? Pero era nada más por conveniencia, no para poder tener la ciudadanía sin tener una relación marital. Bueno, algo similar pasó aquí. O sea, Constantino se hizo cristiano al principio de sus días, no sabemos después, por conveniencia y motivos meramente políticos, porque Constantino pues fundó también Constantinopla, una ciudad. Usó ritos paganos y cristianos, ahí hubo una mezcla entre el paganismo y el cristianismo. Y la prueba de ello es que las monedas que él hizo, pues en una cara estaba la cruz y en otra cara estaban deidades romanas. Entonces, de Marte y de Apolo. Constantino profesaba ser cristiano, pero continuaba creyendo también en sus propios dioses que tenía en el imperio romano. También nos dice la historia que Constantino hizo muchos favores a la cristiandad, como por ejemplo abolió la crucifixión, mostró interés y ayudó al clero de la iglesia, terminó con las crueles persecuciones de cristianos. Todo eso fueron buenas cosas que Constantino hizo. Entonces, si Constantino en verdad no fue cristiano, ¿por qué hizo estas cosas? Pues esto tenemos que irnos a la historia y
y más adelante vamos viendo poco a poco. Entonces, las persecuciones no se habían podido eliminar de la fe cristiana. Seguían poco a poco, pero esto hizo que se fueran siendo cada vez menos hasta totalmente extinguirse. Entonces, Constantino mezcló el paganismo y el cristianismo para poder unificar su reino y al final lo logró. Quitó a los otros 3 emperadores y él se unificó como un solo emperador de todo el imperio romano. Esta vez el imperio, aunque estuviera dividido, los paganos oponiéndose a los cristianos, y él planeó poner la cruz en su estandarte de tal forma que los soldados romanos no se pusieran en contra de los cristianos, porque pues estaban prácticamente rebelándose contra la autoridad de Roma. Y ellos se detenían en hacer algo contra los cristianos, y por eso se detenían. Entonces, al adoptar la cruz como un emblema de su ejército, Constantino pensó que podía fomentar la unidad de sus tropas. Los cristianos apóstatas pensaban que podían pelear por la cruz de Cristo. Los paganos no podían hacer reclamaciones porque la cruz era también uno de los emblemas sagrados del imperio romano. Entonces, en el año 313, Constantino promulgó el Edicto de Milán, que prácticamente puso fin a la persecución oficial de la iglesia cristiana. O sea, ya no van a ser más perseguidos. Y la iglesia tuvo un descanso. Eso fue muy bueno, abolió la crucifixión y todo eso. Pero tiempo después de esta nueva era, pues empezaron los favoritismos. Con solo 12 años después empezó a juntar el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Y aquí, esta reunión tuvo enormes consecuencias para el futuro del cristianismo. Aquí prácticamente convirtió las leyes del cristianismo en todo el imperio. O sea, que el cristianismo fuera la religión oficial del imperio romano. Entonces, también poco después aquí vemos que el emperador Teodosio I puso esto en la religión oficial de Roma. Y allí pues era obligación que todos fueran cristianos. O sea, no era opcional. Nacías cristiano o te adherías al cristianismo. Ya no era genuina la conversión de los cristianos. Y fue cuando empezó a mezclarse y empezó a decaer la iglesia. La verdadera iglesia de Cristo, que antes era perseguida y tenían unidad en apoyarse unos a otros y lo hacían de corazón. Ahora no, ahorita pues como todo político, si les van a dar un hueso, pues se hacen, ¿verdad? O sea, ahorita lo vemos bien claramente, ahorita con nuestros no podemos hablar mucho de partidos, pero vemos cómo los partidos fuertes que tienen ahorita, todos se fueron al partido actual que está en el poder. Todos emigraron. Si ven, la mayoría de los que están ahorita de otro nuevo partido vienen de este partido o de este otro. Lo mismo pasó allá. O sea, antes no eran, bueno, ahora soy cristiano. Entre comillas. Porque realmente no tuvieron un nuevo nacimiento en sus vidas. Porque ya era un edicto, el edicto de Tesalónica. Este otro emperador, Teodosio I, llevó su legado a un nivel inimaginable. Y fíjate, este edicto decía: ordenamos que tenga el nombre de cristianos católicos. Católico significa universal. Que sean cristianos universales quienes sigan esta norma. Mientras que a todos los demás que no sean cristianos, los vamos a juzgar como dementes y locos. Y sobre ellos les pesará la infamia de la herejía y les iban a dar cuello. La iglesia primeramente era perseguida, ahora iba a pasar a ser perseguidora. ¿Habrás visto cómo, te fijan cómo todas las consecuencias negativas de tratar de mezclar el Estado con la iglesia? La iglesia es espiritual. Hay tanta gente y tantos pastores que andan en la política. No. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es andar ahí boleando zapatos a los políticos. Eso
que lo hagan otros políticos. Nuestro trabajo es enseñar la palabra de Dios de una manera clara y directa a las personas. Es un trabajo espiritual. No podemos andar mezclando política y religión, política y cristianismo. No es posible. Entonces, estas decisiones imperiales derivaron eventualmente en una total alianza entre la iglesia y el Estado, y que se extiende en muchas formas hasta el día de hoy. Ahorita lo vemos. ¿Cuántos presidentes y primeros ministros no van a donde ya sabemos y van y le besan la mano a la persona y casi, o sea, sigue hasta ahora? Hasta ahora sigue todo esto que se hizo siglos atrás. En los tiempos de Constantino, volviendo un poco, después de siglos de persecución, los cristianos se sienten aliviados por esta nueva era con Constantino, que había terminado con las torturas y los martirios, y que ahora se ha vuelto la iglesia como un brazo poderoso del Estado. O sea, ya la iglesia, prácticamente el Estado eran uno solo. Pero esta alianza costó muy caro. El aliarse, el Estado y la iglesia, tuvo un precio muy alto. La alternativa cristiana de la iglesia, que anteriormente en tiempos de persecución entró en crisis y se vio rodeada de privilegios y de responsabilidades que implicaba ser la religión del Estado. O sea, ya menguó, la iglesia empezó a menguar y empezó a decaer tremendamente. El nivel de espiritualidad y de motivos sanos y de una fe sincera en Cristo, ya ahora lo hacían por intereses políticos, y empezó a mezclar tantas personas en la iglesia para obtener un hueso, para tener un puesto político, para que le dieran determinada puesto en el Imperio Romano. Y con esta alianza sucedieron 3 cambios fundamentales, y ya con esto vamos a concluir por hoy. Con esta alianza entre la iglesia y el Estado hay 3 aspectos fundamentales. El primer aspecto es el aspecto individual de la iglesia. El constantinismo, o sea, de Constantino, no significa que eran cristianos, ya que no era una condición excepcional de los creyentes que recibían por gracia y libremente. O sea, antes los creyentes lo hacían por gracia y libremente. Pero ahora con el título de cristiano empezó no solo a describir personas, sino a toda la sociedad. Ahora todos son cristianos. O sea, antes los cristianos lo hacían de forma individual y voluntaria. Ahora no, ahora todos son cristianos y ahora todos tienen que hacer esto y lo otro. O sea, ya era como una imposición. Ya no era de forma individual. Con esto no hay un éxodo personal, no hay un nuevo nacimiento. No hay una salida de mi anterior hombre a un nuevo hombre. Y ahora no es necesario aceptar el Señorío de Cristo para entrar al reino de Dios. Ahora todos son hijos de Dios, cosa que no es cierto. Otro cambio fundamental con esta alianza entre iglesia y Estado es el aspecto comunitario de la iglesia. Y aquí podemos ver, en el aspecto comunitario de la iglesia, que anteriormente la iglesia se reunía por el templo, por las casas, como dice por ahí en el libro de los Hechos, y ahora, pues no solamente en el templo y las casas, ahora se reunían en el palacio de gobierno, se reunían en todas las cuestiones políticas, pero no con el fin de adorar a Dios, sino para poder ver qué alcanzaban de puestos políticos. Cuando el cristianismo se volvió la religión oficial del imperio, empezaron a desaparecer muchas formas específicas de solidaridad cristiana. Cuando todo el mundo es cristiano, por nacimiento o por obligación, ya no hay espacio para la comunidad cristiana, para nuevas relaciones, ni para prácticas justas, ni para prácticas misericordiosas. Una nueva sociedad que impone desde arriba, como lo estaba haciendo el Imperio Romano, no es nada más que la misma sociedad de siempre, pero con una nueva capa. Ahora soy cristiano, pero es la misma sociedad. No tuvo un cambio, no hubo un arrepentimiento, no hubo un nuevo nacimiento.
Nomás se dijeron, bueno, ahora me voy a poner el saco de que soy cristiano, porque pues el Estado me dice que todos son cristianos, pues yo también soy cristiano, porque si no me va a ir mal, van a decir que soy un hereje. Y ahora era por imposición, cosa que no debe ser así. Y el tercer cambio es una proyección social de la iglesia. Jesús predicó un tipo de fe bien definida, no a la violencia. Y eso lo vemos desde el Getsemaní, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, que vinieron a arrestarle los oficiales ahí de los escribas y de los saduceos, y que Pedro luego sacó un cuchillo y vámonos, le cortó la oreja a uno, ¿verdad? Y Jesús dijo, hey, espérate, no es así, Pedro, no es con violencia. Si mi reino fuera de este mundo, ahorita le hablo a Dios y mira, a mi Padre y los pongo en orden, pero no de este mundo. Y le colocó y sanó su oreja, ¿verdad? Porque Jesús era no violencia. Esa actitud marca el mensaje del Sermón del Monte, y lo vemos en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados, y todo es tranquilidad, nada violencia. Cuando Jesús dijo todo eso de la no violencia, ahora en el nuevo cristianismo que el Imperio Romano estaba poniendo, era autoritarismo. Y ahora si todos son cristianos y el que no es cristiano son herejes y merecen ir a la hoguera. O sea, como le digo, los cristianos primero eran perseguidos y ahora eran perseguidores. Y no es que los cristianos eran perseguidores, porque realmente sabemos que no eran cristianos. Si hubieran sido cristianos, hubieran seguido las enseñanzas de Jesús, de no a la violencia, renunciando a la violencia, inclusive si esto significara morir. Entonces, una de las prerrogativas del Estado es justamente el monopolio de la violencia legítima. Por eso, cuando la iglesia se volvió imperial, ese pacto acarreó la legitimación de la violencia, y esa violencia ha sido explícita en cruzadas, pero también ha sido implícita como en las dictaduras. Entonces, la alianza entre el imperio y la iglesia es algo que no beneficia en nada a los cristianos. Entonces, por eso tú y yo tenemos que aprender a separar las cosas, ¿verdad? O sea, por eso Jesús dijo, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Son cosas, es como agua y aceite. O sea, nosotros no podemos andar ahí, o sea, ahorita todos quieren cristianizar. Vamos a fundar un partido político cristiano. No, eso estamos, ya confunden la gimnasia con magnesia. No es de ahí. Y ahora vamos al diputado cristiano. O sea, está bien que tengas una carrera política o lo que tú quieras, pero no podemos mezclar las cosas espirituales con las cosas terrenales. Tiene que haber un parteaguas y cada quien a lo suyo. A final de cuentas, lo importante es que podamos apegarnos siempre a lo que la Biblia nos dice y nos enseña. Que volvamos, como ahorita leíamos allí en Hechos 2:42, y con esto concluyo. En Hechos 2:42 dice la Biblia, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Tú y yo tenemos que aprender a mantenernos firmes en la enseñanza de Cristo, en lo que la Biblia nos dice y nos enseña. No a lo que la otra persona, yo interpreto, yo digo, yo creo, no. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Y apegarnos a ser bíblicos. Se mantenían en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, que podamos tener comunión unos con otros, conocernos, ¿sabes qué? Porque mis debilidades es una fortaleza que tuya, y viceversa, una debilidad tuya puede ser una fortaleza mía, y juntos podemos ayudarnos unos a otros a sobrellevar, pues la Biblia dice, sobrelleven unos las cargas de los otros. Tener comunión, tener compañerismo, tener coinonía. En el partimiento del pan, podamos comer juntos, tomar un café, ir a comer, es parte de que podamos tener una comunidad comiendo. Y en la oración, es algo que como lo hacemos en privado, debemos empezar también a hacerlo en público, en forma congregacional. Y si Dios quiere, entrando año, vamos a hacerlo el primer domingo de cada mes, media hora antes, para venir juntos a orar y apegarnos a lo que la Biblia nos dice y nos enseña, porque tenía mucha, y Dios me habló de ese punto, digo, hay que
apegarnos a lo que la Biblia nos dice. Y es una forma que tenemos que apegarnos. El ser obedientes. Si Dios nos dice, y en la oración, pues tenemos que mantenernos juntos en la oración. Entonces, les invito a que nos pongamos en pie.